Esta clase de hoy lo voy a grabar para que después se las pueda cargar en el aula virtual también, ¿sí? Así que, bueno, voy a comenzar la clase. A medida que voy avanzando pueden hacer consultas, ya sea por el chat o activen el micrófono. Así que cualquier duda o consulta no duden en detenerme y repito lo que no se haya entendido, ¿sí? Bueno, bueno, vamos a comenzar la clase de hoy con la parte de cinemática en una dimensión y la clase que viene vamos a ver cinemática en dos dimensiones, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, la clase que viene, que vamos a tener cinemática en dos dimensiones, esta semana también van a tener activado para hacer lo que es el trabajo de laboratorio de cinemática que va a ser en dos dimensiones también, ¿sí? Para aquellas personas que todavía tengan que entregar, hacer los trabajos prácticos. Bueno, en cinemática en una dimensión, ¿sí? ¿Alguien me habló? Ah, bien, perdón. En cinemática vamos a tener, en cinemática en una dimensión, cuando yo me refiero a cinemática en una dimensión es que vamos a tener un movimiento solo en X o solo en Y, ¿bien? Vamos a tener dos tipos o clasificaciones de movimiento. Uno es el movimiento rectilíneo uniforme, que es el MRU, y el otro es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es el MRV, ¿bien? El MRU, o movimiento rectilíneo uniforme, se caracteriza por tener velocidad constante. O sea, esta es la característica del MRU. Ustedes lo que van a tener en un MRU es velocidad constante. Debido a eso, es que como ecuación de posición van a tener esta ecuación de acá, que la posición a un dado tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Y siempre tengan en cuenta de utilizar las unidades en el sistema internacional, ¿sí? Generalmente posición lo van a tener que usar en metros, la velocidad en metros sobre segundos y el tiempo en segundos, ¿sí? O sea que si tienen otras unidades, tienen que hacer el pasaje de unidades previo, ¿bien? Y este movimiento, debido a que tiene una velocidad constante, como no tiene un cambio de velocidad, vamos a tener que la aceleración es cero, ¿sí? Por otro lado, bueno, en este movimiento, perdón, siguiendo en el movimiento rectilíneo uniforme, obviamente, como la velocidad es constante, si ustedes hacen un gráfico de velocidad versus tiempo, van a tener una gráfica como la que tienen acá en la diapositiva, donde va a ser una función constante. En el caso de ser velocidad positiva, va a estar por encima del eje X, y si fuese una velocidad constante negativa, va a estar por debajo del eje X, que es el del tiempo en este caso. Y si hacen una gráfica de posición versus tiempo, van a tener una recta, ¿sí? Donde la pendiente es la velocidad, ¿sí? Que está dado por la ecuación x es igual a posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿sí? Si tienen en cuenta esta ecuación, esto, es el eje, esto lo colocamos en el eje Y, esto en el eje X, entonces la pendiente es la velocidad, ¿sí? Obviamente, si la velocidad es positiva, van a tener una recta con pendiente positiva, como tienen en esta gráfica, y si tienen una velocidad negativa, van a tener una gráfica con pendiente negativa como esta otra, ¿sí? El otro movimiento que tenemos es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que se caracteriza ya por, como el nombre lo indica, respondiendo a tu pregunta, Lucas, me están escribiendo por privado, para que no crean que estoy hablando sola. Después, eso consultalo con Agustín. Escribirle un mail a él y avísale, porque del tema de las matriculaciones por ahí las tiene más clara Agustín que yo, ¿sí? O a la profe del teórico. Bien, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, como el nombre lo indica, lo que vamos a ir teniendo es un cambio de velocidad en función del tiempo,
¿sí? Ya no tenemos velocidad constante como el caso anterior, sino que tenemos un cambio de velocidad en función del tiempo. Entonces ya no vamos a tener una velocidad constante, sino que la velocidad va a cambiar y la velocidad va a estar dada por esta ecuación. Velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí? Obviamente en este caso ya la aceleración no es cero, sino que va a ser positiva o negativa, ¿sí? La posición, ¿sí? Perdón, la aceleración se calcula como un cambio de velocidad, es decir, velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo, ¿sí? Y de esta ecuación pueden despejar la velocidad final y les da que la velocidad a un dado tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí? Esta ecuación no está acá, así que después le pueden agregar, ¿sí? Bien, esto es velocidad, esto es lo mismo que velocidad inicial, ¿no? Que por ahí lo tienen así. Bien. Entonces acá tenemos una aceleración que puede ser positiva o negativa. Si el cuerpo va aumentando su velocidad, vamos a tener una aceleración positiva, y si el cuerpo se va frenando, vamos a tener una aceleración negativa. La velocidad va a estar dada por esta ecuación, velocidad inicial más aceleración por el tiempo, y la posición va a estar dada por esta otra ecuación, que es posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de a por t cuadrado. ¿Bien? De nuevo, las unidades son la posición en metros, la velocidad es en metros sobre segundos, el tiempo en segundos y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Esta otra ecuación les permite relacionar las variables de velocidad y aceleración y posición sin tener el tiempo. Así que también es una ecuación válida para cuando no tengan el tiempo como dato, ¿sí? Bueno, estas son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este movimiento, como la velocidad ya cambia en función del tiempo, no deja de ser una función, cuando hagamos velocidad versus tiempo, ya deja de ser una función constante como veíamos antes, y vamos a tener una función con pendiente positiva o pendiente negativa. Eso va a depender de la aceleración, ¿sí? La pendiente de esta recta es la aceleración. Si el cuerpo va acelerando, tenemos una función de pendiente positiva, como es este gráfico de acá, y si tenemos un movimiento de un cuerpo que se va frenando, tenemos una aceleración negativa que corresponde con este gráfico de acá, ¿sí? Y si graficamos posición versus tiempo, vamos a tener cualquiera de los gráficos de acá abajo, porque ya es una función cuadrática debido a esta ecuación de acá, ¿sí? Arrancamos a las 1:30, 4:30, 4:35 arrancamos en realidad. Bien. Bien, y acá tenemos, como en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración ya deja de ser cero. Se puede graficar también aceleración versus tiempo, donde acá sí es una función constante y puede ser cualquiera de los gráficos que tienen ahí. Positiva por arriba del eje de X y si es negativo por debajo del eje de X. Bueno, esto simplemente es como un repaso teórico de lo que ya han visto con la profe. Acá tienen una serie de ejercicios de la guía propuestos que están resueltos, se los dejo para que ustedes lo vean, y vamos a pasar directamente al ejercicio 6, que dice, el siguiente gráfico representa la velocidad de un móvil en función del tiempo, ¿sí? Fíjense, la velocidad en metros sobre segundos, el tiempo en segundos. De acuerdo al mismo, se pide determinar las aceleraciones de cada tramo, la distancia total recorrida y la velocidad de los 45 segundos. Vamos a empezar con el punto A, acá, que nos piden las aceleraciones de cada tramo. Viendo el gráfico, velocidad versus tiempo, ¿cuántos tramos ven ustedes acá? Viendo el gráfico. A ver, estoy viendo que están respondiendo el chat. Tenemos tres tramos, ¿sí? Fíjense que este vehículo, este móvil,
tiene, arranca con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundos y acelera constantemente hasta una velocidad de 50. ¿Sí? Este es el tramo 1. A partir de los 20 segundos, fíjense, de los 20 segundos a los 40 segundos, tiene una velocidad constante de 50 metros sobre segundos. A esto lo vamos a tomar tramo 2. Y a partir de los 40 segundos empieza a frenar, ¿sí? Hasta una velocidad de 10 metros sobre segundos, ¿sí? A esto lo vamos a tomar tramo 3. ¿Por qué vamos a dividir al movimiento del móvil en tramos? Y bueno, porque en este caso tenemos un móvil que tiene 3 tipos de movimientos distintos. Fíjense, el tramo 1, ¿qué tipo de movimiento es? ¿Un MRU o un MRV? ¿Y por qué? Mirando el gráfico, ¿qué dicen ustedes? Exactamente, es un MRV porque la velocidad cambia. Fíjense qué pasa, en el tramo 1 la velocidad pasa de 20 a 50. ¿Qué significa que la velocidad cambie? Que es un MRV. ¿Y cómo cambia? Acelera, porque aumenta su velocidad. O sea que yo voy a esperar que en el tramo 1 la aceleración sea mayor a 0. ¿Sí? El tramo 2, ¿qué tipo de movimiento es? ¿Y por qué? El tramo 2 es un MRU. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Fíjense que en el tramo 2, durante los 20 segundos en el que transcurre el tramo 2, la velocidad es constante y tiene un valor de 50 metros sobre segundos. ¿Bien? Entonces, ¿ahí cuánto va a valer la aceleración? Si es un MRU, 0. Si es un MRU, chau, aceleración 0. ¿Y el tramo 3 qué tipo de movimiento es? Un MRV donde la aceleración, ¿cómo esperan que sea? ¿Positiva o negativa? Negativa, ¿por qué? Porque la velocidad disminuye. ¿Bien? Entonces yo ya viendo el gráfico sé todo eso, sin hacer un cálculo. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer, recordando que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo, ¿sí? Vamos a calcular las aceleraciones de cada tramo. Entonces, vamos al tramo 1. La velocidad final del tramo 1, estoy acá, en el tramo 1. La velocidad final del tramo 1 es 50 metros sobre segundos. Menos la velocidad inicial del tramo 1, que es 20. Sobre el tiempo en el cual transcurre el tramo 1, que son 20 segundos, porque es de 0 a 20, 20 segundos. Entonces me va a quedar 50 menos 20 dividido 20, me da que es 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración del tramo 1. El tramo 2, como bien me dijeron, es un MRU, y si es un MRU significa que la velocidad es constante y por lo tanto la aceleración vale 0. No hace falta que hagan ningún cálculo. Y el tramo 3, tenemos que la velocidad final, acá es el final del tramo 3, la velocidad final son 10 metros sobre segundos, la velocidad inicial son 50 metros sobre segundos, y el delta t del tramo 3 es desde 40 a 50, es decir, 10 segundos. ¿Sí? Entonces me va a quedar 10 menos 50 sobre 10. Y eso me da menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Bien? Profe, Sí, tengo una duda. sí. Entiendo todo. En el 10 lo calcula de entre que está entre 10, la parte de 10 de velocidad final. Lo calcula porque Acá, está, sí, ahí. sí. Eh, lo calcula porque está arriba está en 50 y la línea llega hasta 10. No sé si me explico. Sí, o sea, Bien. vos tenés que en el tramo 3 arrancas con 50 metros sobre segundos, esa es la velocidad inicial, y termina en 10 metros sobre segundos. Esa es la velocidad Claro, ahí final. entendí, ahí entendí. ¿Sí? Sí, 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 perfecto. Bien. Ya calculamos las aceleraciones en cada uno de los tramos. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la distancia total recorrida. Y lo que nos conviene hacer en este caso es calcular la distancia recorrida en cada tramo y después sumarla. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar en el tramo 1.
En el tramo 1 dijimos que es un MRV, entonces vamos a usar las ecuaciones de MRV. Si ustedes se acuerdan, la ecuación de posición en el MRV es esta de acá, posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y acá en este caso vamos a calcular la distancia recorrida en el tramo 1, vamos a utilizar los datos del tramo 1. Siempre vamos a considerar como posición inicial 0. ¿Sí? Entonces vamos a tener velocidad inicial del tramo 1, 20. Esa es la velocidad inicial del tramo 1, 20. Por el tiempo en el cual transcurre el tramo 1, que son 20 segundos. De 0 a 20 son 20 segundos. Más un medio de la aceleración del tramo 1, que es la que calculamos recién, que era 1,5, por el tiempo al cuadrado. Eso les da que en el tramo 1 se recorren 700 metros. Ahora vamos al tramo 2. El tramo 2 dijimos que es un MRU. Entonces vamos a utilizar las ecuaciones de MRU, que son más sencillas, donde la posición se calculaba con esta ecuación. La posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. De nuevo, como vamos a calcular la distancia recorrida por cada tramo, voy a considerar que la posición inicial es 0. ¿Sí? La velocidad del tramo 2 es constante y vale 50. ¿Sí? Por eso acá va 50. Por el tiempo en el cual transcurre el tramo 2, que son 20 segundos. ¿Por qué? Porque vamos de 20 a 40. O sea, 40 menos 20 me da 20 segundos. ¿Sí? De ahí les da que la distancia recorrida en el tramo 2 son 1000 metros. Y por último vamos a calcular la distancia recorrida en el tramo 3, este último de acá, que de nuevo es un MRV, entonces vamos a utilizar las ecuaciones de MRV, que es la misma ecuación del tramo 1, solo que con los datos del tramo 3. ¿Sí? La velocidad inicial del tramo 3 son 50 metros sobre segundos. El tiempo del tramo 3 son 10 segundos, porque va desde 40 a 50, es decir, 10 segundos. Más un medio de la aceleración del tramo 3, que era menos 4, lo habíamos calculado en el punto 1, por el tiempo al cuadrado. Y eso les da 300 metros. Si yo quiero saber la distancia total recorrida, sumo los 3 tramos, que me da un total de 2000 metros. ¿Quedó claro esto? Sí, profe, ¿puede dejar un segundo que termine de copiar? Sí. Igual recuerden que Gracias. tienen cargado en el aula virtual, ¿sí? Bien. Lo último que me queda ahora es el punto C, que me pide calcular la velocidad a los 45 segundos. Lo primero que tengo que hacer cuando me piden este tipo de cuestiones es ver en qué tramo estoy. A los 45 segundos, ¿en qué tramo estoy? ¿En el 1, en el 2 o el 3? El 3. En el 3. Entonces nos vamos a ubicar en el tramo 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos la aceleración del tramo 3, sabemos la velocidad inicial del tramo 3, sabemos el tiempo en el cual transcurre el tramo 3, tenemos que tener en cuenta todas esas cosas, ¿sí? Entonces, la velocidad a los 45 segundos, como le decimos recién, nos encontramos en el tramo 3, donde ya sabemos la aceleración, que es menos 4 metros sobre segundos, ¿sí? Entonces, recordando que el tramo 3 es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la ecuación de velocidad es esta de acá. Velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí? Entonces yo quiero calcular la velocidad a los 45 segundos, y sabiendo que estamos en el tramo 3, voy a calcular la velocidad inicial del tramo 3, que son 50 metros sobre segundos, ¿sí? Más la aceleración del tramo 3, que es menos 4 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo. ¿Y qué tiempo voy a colocar acá?
el tiempo desde donde arranca el tramo 3 hasta mis 45 segundos, ¿sí? Porque yo quiero calcular la velocidad no al finalizar el tramo 3, la quiero calcular a los 45 segundos, es decir, acá sería aproximadamente la mitad del tramo 3. De esa forma, mi delta T son 5 segundos, porque de 40 a 45 tengo 5 segundos, ¿sí? Por eso es que ahí va 5 segundos. Cuando ustedes calculan, les va a dar que la velocidad a los 45 segundos son 30 metros sobre segundos. Y si se fijan en el gráfico, tiene lógica, porque si hacen la extrapolación, acá más o menos les da 30 metros sobre segundos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, una consulta. Esta fórmula Sí, de B0 más A3 por tiempo del sí. MRV sería de la aceleración. Así lo No, es de anoto. la velocidad. Velocidad, perdón. Sí, sí. Velocidad. Gracias. ¿Y para MRU también hay es la misma o...? No, porque para MRU la velocidad es siempre la misma. O sea que Claro, la velocidad cero. inicial es igual a la final. Y Claro. la aceleración vale Bien. 0, así que esa fórmula no tiene, no existe en el MRU. Claro. Gracias. De nada. Bien, siguiendo con cinemática en una dimensión, el ejemplo que les di recién es un movimiento en una dimensión horizontal, o sea, es un movimiento horizontal. Lo que vamos a ver ahora es caída libre o tiro vertical, que en realidad es lo mismo, solo que en lugar de ver un movimiento horizontal, vamos a ver un movimiento vertical, ¿sí? Y donde en este caso, como vemos un movimiento horizontal, la aceleración, ¿quién va a ser? Perdón, un movimiento vertical, ¿quién va a hacer la aceleración? La gravedad. La gravedad, ¿sí? Entonces fíjense que en caída libre o en tiro vertical es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Porque hay aceleración y la aceleración es la gravedad, ¿sí? Y donde vamos a utilizar las mismas ecuaciones que utilizamos en MRV, solo que vamos a reemplazar X por Y, y donde esté la aceleración lo vamos a reemplazar por menos g. Y ese menos g es simplemente porque la gravedad va hacia abajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan, en el MRV teníamos una ecuación que era que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de g por t, de a por t al cuadrado. Bueno, la análoga en la caída libre o tiro vertical es esta de acá, donde reemplazan X por Y, porque es un movimiento vertical, y donde reemplazan aceleración por menos G. Fíjense que acá tienen el signo negativo porque la gravedad va hacia abajo, ¿sí? De igual forma, si ustedes se acuerdan, teníamos una ecuación que era que la velocidad es igual a la velocidad inicial más A por T. La análoga a esta ecuación es esta de acá. La velocidad es igual a la velocidad inicial menos g por t. Entonces fíjense que son las mismas ecuaciones de MRV, solo que las adaptamos al tiro vertical o caída libre, ¿sí? Y este de acá, si ustedes se acuerdan, había una ecuación que nos relacionaba la velocidad, la aceleración y el desplazamiento sin tener el tiempo, donde era que la velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado era igual a 2 por a por x menos x inicial. Donde, bueno, el análogo sería esta ecuación que tienen acá, reemplazando las x por las y y el a por menos g. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta este tipo de cambios en las ecuaciones, pero que en realidad seguimos en el mismo tipo de movimiento, vamos a hacer este ejercicio 14. Dice, se deja caer una piedra a 45 metros del nivel del suelo, calcule el tiempo que tarda en llegar y su velocidad inicial y su velocidad antes del impacto. Considera gravedad 10. ¿Sí? Bueno, la piedra se deja caer, o sea que ya cuando el enunciado les dice que se deja caer, se da a entender que la velocidad inicial es 0.
¿sí? Es decir, que se suelta. Imagínense ustedes que tienen un cuerpo en la mano y lo sueltan, lo dejan caer, significa que parte del reposo. Entonces la velocidad inicial de esa piedra es 0. Vamos a considerar la posición inicial igual a 0. O sea, esto, con respecto a las posiciones iniciales y finales, ustedes recuerden que tienen que ver con un sistema de referencia, donde el sistema de referencia lo pueden colocar ustedes, ¿sí? Yo puedo tener dos opciones. Supónganse, este es el suelo, tiro la piedra desde esta altura, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es colocar que esta es mi altura 0. Mi 0 en la posición es este. Obviamente, cuando yo calcule la posición acá abajo, me va a dar negativa. ¿Por qué? Porque yo coloqué mi 0 de posición acá arriba. Ustedes podrían haber calculado, pueden hacer este ejercicio, si no, colocando como posición inicial 45 metros y como posición final 0. ¿Bien? Pero bueno, eso es indistinto. Cada uno usa el sistema de referencia que quiera. Lo importante es que la diferencia tiene que ser la misma. Entonces yo si coloco mi 0 de posición acá arriba y sé que la altura son 45 metros, sé que acá me va a dar menos 45. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Podría repetir, profe? ¿Qué cosa? Lo último que se me cortó. Ah, lo que les decía, que como ustedes eh, parten de una posición inicial y llegan a una posición final, el sistema de referencia lo colocan ustedes, según como les convenga o como a cada uno les es más fácil. Yo en este caso el ejercicio lo resuelvo considerando que mi cuerpo parte de una posición inicial 0, ¿sí? Y como sé que el cuerpo se suelta desde una altura de 45 metros, si yo coloco mi 0 en la altura de inicio y mi cuerpo cae, mi posición final sería menos 45 metros, ¿sí? Pero otra forma de hacer el ejercicio es que ustedes coloquen posición inicial 45 metros y posición final 0. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Bien, tenemos velocidad inicial que es 0 porque parte del reposo, tenemos posición inicial que yo voy a usar 0 y posición final que voy a usar menos 45. Y sabemos que como hace una caída libre, la gravedad, la aceleración es la gravedad. Entonces, como no tengo información del tiempo, ¿sí? Justamente lo que me pide es calcular el tiempo, lo que yo voy a hacer, me pide calcular el tiempo y me pide calcular la velocidad antes del impacto. Entonces, como no tengo información del tiempo y voy a empezar a calcular la velocidad, si ustedes se acuerdan, teníamos esta ecuación, que es esta azul de acá, ¿sí? Esa ecuación nos permitía relacionar estas variables sin tener el tiempo. Entonces, fíjense, la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por g por i menos i inicial. ¿Bien? En este caso, la velocidad inicial es 0, porque parte del reposo. La gravedad es 10, porque me lo dice el enunciado. I es la posición final, que según mi sistema de referencia es menos 45. Y la i inicial es 0. ¿Bien? Según mi sistema de referencia. Si ustedes despejan de ahí la velocidad, fíjense, les va a quedar velocidad al cuadrado es 900, y les va a quedar la raíz cuadrada de 900. La raíz cuadrada de 900 tiene dos resultados, 30 y menos 30, ¿sí? ¿Por qué? Porque 30 al cuadrado es 900 y menos 30 al cuadrado también es 900. ¿Por qué me quedo con la solución negativa? ¿Por qué me quedo con que la velocidad es menos 30 metros sobre segundo y no positiva? Porque la gravedad da un resultado negativo No, cuando pero no hacen tiene menos que ver con la 40. gravedad, tiene que ver con la velocidad. Pensemos en el Con- movimiento del cuerpo. ¿Qué está haciendo el cuerpo? Está bajando. Está bajando. La velocidad es un vector. Entonces, si baja, ¿cuál es el signo de la velocidad? Negativo. Negativo. ¿Se entiende? Si el cuerpo estuviese subiendo, me quedo con la positiva. Pero en este caso, como el cuerpo está bajando, me quedo con la solución negativa. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Calculé la velocidad, entonces ahora lo que me queda calcular es el tiempo. ¿Puede Con volver un este ecuación. segundito atrás, profe? Que estaba copiando.
Listo, profe. Lo que nos queda ahora es calcular el tiempo. Podemos utilizar esta ecuación, que es velocidad es igual a velocidad inicial menos g por t. De ahí pueden despejar el tiempo, que les va a quedar así, y reemplazan la velocidad final, que son los menos 30 que acabo de calcular, la velocidad inicial, que era 0, porque partía del reposo, y menos la gravedad, que es menos 10. De ahí les va a quedar que el tiempo son 3 segundos. Eso es lo que tarda esa piedra de caer esos 45 metros. ¿Sí? ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, profe. Tengo una consulta. Sí. Eh, ¿Se puede usar las formulitas para el parcial? ¿Tener unas formulitas? En principio no. Después se los confirmo, lo hablo con Agustín y lo confirmo, pero en principio les diría que no. Ojalá que sí. No son tantas. ¿Hasta qué unidad Están era? las fechas en el cronograma en el aula virtual, Jennifer. ¿Hasta qué unidad era, profe? Hasta las que lleguemos a ver antes del parcial, que supongo que serán, después de esto, supongo que será esta dinámica o energía. Hasta energía creo que es. Después les confirmo bien, pero me parece que es hasta la unidad de energía. Toda esa información la tienen en el aula virtual en el cronograma, así que fíjense. Hola, profe, buenas tardes. Perdón ¿Sí? la hora, recién llego por el trabajo, disculpe. Tengo No una hay problema. consulta. ¿Hablaron lo ¿Sí? de los grupos para el laboratorio o ya lo han visto? ¿Todavía no vieron nada sobre eso? No, no, no sé cómo. ¿Ustedes hicieron un trabajo de óptica o no? Lo tenemos que Todavía no, entregar no lo la semana que hicimos. viene. La semana que viene tienen el de óptica. O sea, tenemos para entregarlo. El profe ya dio el práctico de óptica, pero tenemos que entregarlo el 1 de septiembre, me parece. Bueno, em, pero el profe ya tenía los grupos entonces, ¿o no? Sí, a lo que se habló la clase pasada es que se armaban por V, o sea, uno debía seleccionar un grupo en la V, hay una sección donde lo hace. Ah, es en la V, ahí hay que anotarse en el Claro, Yo me grupo. Sí, imagino. hablo No, de justo yo no eso, había estado en esa clase. de última La, pregunta a alguien que le falte gente y te yo sumas a ese hablando grupo. de Sí, eso, sí, ahí me profe, fijo. yo claro, por la motivos metodología para todos los laborales, laboratorios va a ser la misma, así que a mí se me complica mucho concordar un horario porque trabajo, así que yo lo hago individual, no sé si hay algún problema. Yo no, no igual hay ya ningún los tengo problema. los TPE hechos del año pasado, pero prefiero hacerlo individual porque se me recomplican los horarios. Yo Bueno, me anoté no solo. hay pro- bueno, esperen un segundito. Bien, seguimos entonces. Em, Profe, antes de seguir, yo también tengo una consulta. sí, ¿Dijeron algo de qué pasaba si ya teníamos los laboratorios aprobados? también toda esa información entra en el aula virtual, chicos, así que después entren y lean, Bueno, porque toda esa información está escrita en el aula virtual. Quiénes deben hacer los laboratorios, quiénes no, cómo hacer los bueno, grupos. Después entren en el aula virtual y revisen todo eso. ¿Dónde anotarse? bueno, gracias. No, no hay problema. Bien, hagamos otro ejercicio de caída libre. Dice, una piedra en caída libre cubre los últimos 10 metros hasta tocar el suelo en un segundo. Determine, determine la altura desde la cual se dejó caer la piedra y el tiempo total de caída y la velocidad al tocar el suelo. Considera en este caso gravedad 9,8. Bueno, acá tenemos un movimiento en dos tramos, porque tenemos una posición inicial, la piedra, que estaría acá, ¿sí?
La piedra se deja caer desde acá y va a llegar al suelo. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? A mí me da información en el ejercicio de los últimos 10 segundos. Me dice que los últimos 10 segundos, la piedra, perdón, los últimos 10 metros que cae la piedra los recorre en un segundo. ¿Sí? Entonces yo tengo información de ese tramo 2, pero no tengo nada de información del tramo 1, más que la velocidad inicial es 0, porque me dice que es una caída libre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a pensar? Dice, la piedra se deja caer, es decir, que su velocidad inicial es 0, como dijimos recién. Vamos a considerar que la posición inicial igual a 0 en el inicio de la trayectoria, por lo que vamos a colocar que mi altura inicial es 0. Vamos a colocar de nuevo, yo voy a colocar el 0 acá. ¿Bien? Y por lo tanto, la posición final, acá, la posición final va a ser menos la altura de recorrido. Es muy parecido al sistema de referencia que usé en el ejercicio anterior. La diferencia es que ahora no tengo la altura final, ¿sí? Tengo la altura de 10 metros, que es esta última parte, pero no tengo información de esta primera parte, ¿sí? Bien. Entonces, como les decía, nos conviene dividir el recorrido en dos trayectorias, como les muestro acá esquemáticamente, y teniendo en cuenta estas informaciones que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a resolver el ejercicio? Primero vamos a empezar con el tramo 2, que es donde tenemos la información, ¿sí? Sabiendo que es un movimiento de caída libre, sabemos que es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Variado, y tenemos esa ecuación, ¿bien? Donde en este caso lo vamos a reemplazar por los datos que tenemos del segundo tramo. Entonces, fíjense, la posición final del tramo 2, ¿sí? Yo voy a colocar mi altura, en este caso en el tramo 2, voy a colocar que la altura de inicio es 0, y que la altura final, es menos 10 metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dice que en el tramo 2 se recorren 10 metros, ¿sí? Esa información me la da el enunciado, ¿sí? Me dicen que los últimos 10 metros hasta tocar el suelo son en un segundo, ¿bien? Entonces yo voy a colocar que la posición final son menos 10 metros y que la posición inicial son 0. ¿Podrían haber usado al revés? Sí. Pueden colocar que la posición inicial es 10 y la posición final es 0. Lo pueden hacer de esa manera y les va a dar lo mismo, ¿sí? La velocidad inicial del tramo 2 no la tenemos. No sabemos con qué velocidad arranca acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo voy a calcular con esta ecuación. Pero sabemos que el tiempo en el cual transcurre el tramo 2 son un segundo, porque me lo dice el enunciado también, ¿sí? Y sabemos que la gravedad es 9,8, entonces de esta ecuación puedo despejar la velocidad inicial del tramo 2 y me va a dar que es menos 5,1. ¿Está bien que me dé negativa? ¿Está bien que me dé negativa esa velocidad del tramo inicial, esta velocidad acá, con la que arranca en el tramo 2? Yo tengo una duda, profe, antes de que se me confunde un poco la gráfica. Al principio del tramo 1, ¿qué haría? La ¿Cómo es la tira, situación? Tenemos es como, tenemos una piedra en caída libre. Tenemos una piedra que parte de acá. ¿Y hacia dónde se va a dirigir? ah, y es como que rebota. No, no estoy a ver. No. Tenemos. eh, Yo tengo una piedra que largo, tengo el suelo. Tengo una piedra que largo desde esta altura y va a ir bajando. ¿Sí? Va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando. ¿Sí? Hasta ahí. Yo voy a considerar el movimiento hasta una milésima de segundo que toque el piso. Lo que ocurre en este ejercicio, que a mí me da información de los últimos 10 metros de trayectoria de la pelota hasta llegar al suelo. Pero no me dice nada de qué pasa antes. ¿Se entiende Ah, ahora? ahora sí, ahora sí. Bien. Entonces,
Yo lo que hice fue, como tenemos información del tramo 2, calculé la velocidad con la que va a llegar acá la pelota. ¿Sí? Es como que desdoblé el movimiento en dos partes. ¿Sí? Entonces yo les pregunté, ¿está bien que me dé negativa? Para mí sí, ¿Por qué? porque es como que desciende. O sea, Porque está va, bajando, ¿sí? Y claro. la velocidad es un vector que tiene signo, ¿sí? Y es negativo porque le está bajando. Bien. Ahora, lo que voy a hacer, ahora que tengo la velocidad de acá, tengo que la velocidad de acá es menos 5,1, y sabiendo que la velocidad de acá es 0, yo ahora sí tengo información de lo que ocurre en el tramo 1. Bien. Entonces, con esta ecuación, ¿sí? Puedo despejar el tiempo. Yo después lo vuelvo, Noah. Con esta fórmula puedo despejar el tiempo, ¿sí? Y puedo saber cuánto tiempo tarda en arrancar desde el inicio y llegar a esta parte de acá, ¿sí? Es decir, el tiempo en el trayecto 1. Entonces, fíjense, la velocidad final, si ustedes, perdón, despejan el tiempo de acá, les va a dar esta ecuación, y ustedes tienen la velocidad final del tramo 1, que es la velocidad inicial del tramo 2, ¿sí? Que sería menos 5,1, es la que acaban de calcular, menos la velocidad inicial del tramo 1, que es 0, porque acá arriba dijimos que partía del reposo, dividido menos la gravedad. Y de ahí les va a dar que el tiempo del tramo 1 es 0,52 segundos. ¿Qué significa? Que suelto la piedra desde acá arriba, y tarda 0,52 segundos en llegar acá, y después tarda 1 segundo en recorrer estos 10 últimos metros. ¿Se entiende hasta ahí? Vuelvo atrás que me pegué a Noah. Entonces, ya tengo el tiempo total de caída, porque sé que el tramo 1 son 0,52 segundos y el tramo 2 es 1 segundo. Si lo sumo al tiempo de los dos tramos me da el tiempo total de caída, que es la suma, como les decía, 0,52 más 1, les va a dar que el tiempo total de caída, bueno, no sé si ahí lo calcule, pero para que sepan, el tiempo total de caída es los 0,52 segundos más el 1 segundo, ¿sí? Y me pregunta ahora, determinar la altura desde la que se dejó caer la piedra. Es decir, ahora lo que me pregunta es, ¿desde qué altura se dejó caer la piedra? La altura medida con respecto al nivel del suelo. De nuevo, yo sé que este último tramo son 10 metros. Lo que me faltaría calcular es cuánta distancia recorre en el tramo 1, que no tengo información de eso. Entonces, con esta ecuación, yo puedo calcular la altura que recorre en el tramo 1, ¿sí? Que va a ser la altura inicial, o sea, siempre considero que la posición inicial o la altura inicial es 0, la velocidad inicial del tramo 1, que como parte del reposo también es 0, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, donde el tiempo es el que acabo de calcular del tramo 1, que son 0,52 segundos. Y ahí van a tener la altura o la distancia recorrida en el tramo 1, que me da negativa por el sistema de referencia que yo usé. Bien, como yo coloqué el 0 de posición acá arriba, todo lo que me dé por debajo a mí me va a dar negativo, pero eso depende del sistema de referencia que use cada uno. Lo importante es que la distancia recorrida en el tramo 1 son 1,32 metros, ¿sí? Y si le sumo los 10 metros de la última parte, me va a dar que la distancia total recorrida son 11,32 metros. Y esa es la altura inicial desde la cual se larga el objeto, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? O sea, este es un movimiento de caída vertical en partes, porque ustedes tienen información de la última parte, ¿sí? Entonces, por ahí es más fácil hacer un gráfico y como el esquema que tienen ahí en la diapositiva, y hacerlo por partes, ¿sí? Bien, el ejercicio 16 es parecido, no igual, pero después se los dejo para que lo vean ustedes. Está resuelto, pero véanlo.
Y la última parte de la clase les quiero dar un ejercicio de encuentro, donde los ejercicios de encuentro lo que ustedes van a tener son 2 o más, en realidad es que siempre son 2 objetos, 2 móviles, 2 personas, dos objetos, cualquiera, que lo que vamos a ver es el tiempo o el momento en el cual se encuentran, ¿sí? Entonces vamos a resolver este ejercicio, 17. Dice, 2 corredores se aproximan uno a otro sobre una pista recta, tienen velocidades constantes de 4,5 metros sobre segundo y de menos 3,5 metros sobre segundo, respectivamente, cuando están separados por 100 metros. Fíjense en la gráfica o el esquema que yo les doy en el PowerPoint. ¿Quién tiene la velocidad positiva y quién tiene la negativa? La chica la negativa. ¿Por qué? Porque van a otra dirección, profe. Porque va hacia la izquierda. Bueno, eso depende del sistema de referencia que ustedes pongan. Si ustedes quieren considerar que todo lo que va a la derecha es positivo y todo lo que va a la izquierda es negativo, está bien. Podemos decir entonces que el varón tiene la velocidad de 4,5 metros sobre segundo porque va a la derecha, y que la mujer tiene la velocidad de menos 3,5 metros sobre segundo porque va a la izquierda. Pero podrían tener un sistema de referencia distinto. Podrían decir que todo lo que va a la izquierda es positivo y lo de la derecha es negativo. Y está bien también. No está mal, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta porque eso va a ser depender de las consideraciones que tengan ustedes. Entonces lo que vamos a hacer para resolver este ejercicio es escribir las ecuaciones de posiciones. Bueno, están separados por 100 metros, como dice el enunciado. Y vamos a escribir las ecuaciones de posición de los 2 corredores, ¿sí? Yo voy a llamar corredor 1 al varón y corredor 2 a la mujer, ¿sí? Entonces, fíjense acá. Tenemos, ¿cómo es la velocidad del corredor 1? ¿Es constante o va cambiando a través del tiempo? Es constante. O sea, ¿qué tipo de movimiento es? MRU. Es un MRU. Entonces, si es un MRU, la ecuación de posición del MRU es, la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿sí? Entonces vamos a usar la ecuación de posición del MRU. Por el caso del corredor, ¿sí? Yo voy a colocar de nuevo mi sistema de referencia, voy a colocar el 0 de posición acá. Y si el varón arranca desde la posición 0, ¿qué posición le voy a colocar de inicio a la mujer? 100. Perfecto. También, eso es el sistema de referencia que yo uso. Pero podría haber usado el sistema de referencia de posición 0 en la mujer y de menos 100 en el varón. También es válido, ¿sí? Bien, entonces, según las ecuaciones, la ecuación de posición del corredor 1, voy a tener posición inicial del corredor 1 es 0, porque yo coloqué mi 0 de referencia en el varón, entonces por eso la posición inicial del varón es 0, más la velocidad del varón, que es 4,5 por el tiempo. Esa es la ecuación de posición del varón. Bien. Ahora vamos a la mujer, o corredor 2. De nuevo, tiene velocidad constante, por lo tanto, esa es la ecuación general del MRU para calcular la posición. Y en el caso de la mujer, ¿cuál es la posición inicial? 100 metros. 100 metros. Entonces la posición inicial va a ser 100 metros y después va a ser menos 3,5 por t. ¿Por qué menos 3,5? Porque la velocidad es negativa, ¿sí? Entonces acá tenemos ya la ecuación de posición de la mujer, o del corredor 2. Me piden que yo calcule el tiempo en el cual se van a encontrar y la posición de encuentro. Para calcular el tiempo en el cual se encuentran, ¿qué particularidad va a tener el encuentro? ¿Cómo van a ser o sea, cuando se encuentran estos 2 corredores, ¿cómo va a ser la posición de ambos? Igual. La misma, porque cuando se encuentren van a tener la misma posición, ¿sí? Entonces, para calcular el tiempo de encuentro, lo que yo tengo que hacer es igualar estas 2 ecuaciones, ¿sí? Entonces, en el encuentro, la posición del corredor 1 es igual a la posición del corredor,
del corredor 2, entonces voy a igualar esas dos ecuaciones. Y de acá lo que voy a hacer es llevar todo lo que tiene tiempo por un lado, para lo cual este que está restando lo paso sumando del lado izquierdo, y todo lo que no tiene tiempo, t, lo dejo del lado derecho. Como estos dos son términos semejantes, los voy a sumar. 4,5 más 3,5 es 8, 8t es igual a 100, y el 8 pasa dividiendo del lado derecho, o sea que me va a dar que el tiempo de encuentro son 12,5 segundos. Una vez que yo tengo el tiempo de encuentro, como me preguntan la posición del encuentro, puedo usar cualquiera de las dos ecuaciones, ¿sí? Ya sea la del corredor 1 o la del corredor 2, la que ustedes quieran, y reemplazan tiempo por el que acaban de calcular y encuentran la posición de encuentro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a usar la ecuación del corredor 1, simplemente porque es más sencilla y son menos cálculos, ¿sí? Si yo uso la ecuación de posición del corredor 1 y reemplazo tiempo por 12,5, que es el que acabo de calcular, me va a dar que la posición de encuentro es 56,25 metros. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda hasta acá? Chicos, ¿quedó claro los Todo temas? claro, profe. De mi parte, todo claro. Perfecto. Bueno, como les decía, sí, profe, bien, dejo de grabar. Como les decía, este material ya lo tienen cargado en el aula virtual, tienen un montón de ejercicios resueltos, véanlos, tienen detallado paso por paso qué se hace y por qué, revísenlos detalladamente a todos los ejercicios que tienen. Cualquier duda me pueden escribir por el aula virtual, yo voy a habilitar un foro de consulta para cualquier cosa que no se entienda. Y esto sería todo. Yo después les voy a cargar también la clase grabada, para que la tengan principalmente aquellas personas que no han podido venir hoy. Y los veo la clase que viene en la clase de cinemática en 2 dimensiones, ¿sí? Genial, profe. Bueno, que tengan buena semana. Igualmente, profe, que Chao, descanse. chao.
Chao.